Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Guillermo, a ti y a todo tu teleauditorio. Muchas gracias, Rubén. ¿Hacia dónde se dirige México después de la elección judicial, tan cuestionada por la bajísima participación, que lleva a que unos cuantos hayan elegido a los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial? Bueno, si tomamos en cuenta no solamente la elección, sino el desmantelamiento de los órganos autónomos, el apoderamiento del INE, del Tribunal Electoral, esta ley censura que se está empujando, pues estamos ya en un estado autoritario. Creo que el rumbo hacia un estado dictatorial, y no estoy exagerando, pues está ya claro, porque pues el gobierno trata de controlar las elecciones, de limitar a los medios de comunicación, y ahora pues se apodera del tercer poder. Se había hecho eso del poder legislativo a partir de la ayuda que le da el INE con la aplicación de las fórmulas y de comprar o cooptar senadores. Desgraciadamente hacia allá vamos, y en el mundo ya lo están señalando. Veamos lo que dice la misión de la ONU y lo que se está comentando en los foros internacionales. Diputado Rubén Moreira, en su reporte, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, documentó lo que todos vimos en la elección judicial: una bajísima participación, acordeones para inducir el voto y una multitud de votos anulados. El gobierno descalificó a la misión de la OEA por decir la verdad. ¿Qué opinas? Bueno, la OEA desde principios de los años 60 empezó con estas misiones de observación electoral. Ha hecho 331 en los países de la región. En México desde 1994, por cierto, a petición de Luis Donaldo Colosio, vinieron observadores internacionales. Y en esta ocasión, la misión de la OEA estuvo encabezada por Heraldo Muñoz, ex canciller chileno del gobierno de Bachelet. Y estuvieron acá 16 personas de 12 países. Por cierto, esta misión fue financiada con dinero de Estados Unidos, Canadá, Corea, Panamá, República Dominicana y los Países Bajos, entre otras naciones. Por lo tanto, pues tiene un peso de independencia muy importante. Y el gobierno mexicano dice que la OEA no tiene facultades, que la OEA se extralimita en lo que dice. Pues creo que es no aceptar la realidad. Mira, un país democrático, cuando viene una misión de la OEA o de cualquier otro organismo internacional, se adorna cuando las elecciones son transparentes, dan certeza, en fin. Las dictaduras no las dejan entrar o las descalifican. Y eso pues es muy preocupante. En sus recomendaciones, la misión de la OEA dice que una elección judicial como la de México no debe replicarse en ningún país de la región. Ante esta afirmación, te pregunto, diputado Rubén Moreira, ¿qué legitimidad tendrán jueces, magistrados y ministros descalificados internacionalmente, pero además electos por un número muy limitado de votantes? Efectivamente, en sus conclusiones, en uno de los párrafos, al final, son 22 palabras demoledoras, en las cuales dice: este tipo de procesos no se recomiendan a los países de la región. Yo agregaría, por ejemplo, voces muy calificadas como la de Luis Ferrajoli, que hace unos días le preguntan en un foro internacional y él dice que es una locura, que además él espera que sea un analfabetismo institucional, vaya, que no vaya a ser el avance de la dictadura, porque señala que los jueces deben de atenerse a la ley, aunque eso no sea popular. Entonces, el mundo nos está viendo con mucha preocupación.
Ahora, la legitimidad es mínima, no te digo porque la reforma sea mala, sino incluso en cómo la instrumentaron. Fue a votar, según se dice, el 13% de los sufragantes que tenían posibilidad de hacerlo. Sin embargo, una buena parte de ellos o anularon su voto o dejaron casilleros en blanco. Hay distritos donde esto llega a cifras impresionantes de 40% entre votos nulos y no usados. Como también hay jueces nacionales, como los de competencia económica, que van a tener jurisdicción en todo el país y que llegan con el voto del 0.4% de los electores. Imagínate. Entonces, estamos ante un proceso, pues, patético, sin legitimidad, donde no se garantiza que los mejores lleguen, aunque puede ser que hoy tengamos gente muy capacitada que haya triunfado, pero que de aquí en adelante va a depender de su popularidad. Todo esto, pues la OEA, la Organización de Estados Americanos, lo relata y además, pues ustedes lo pueden consultar en los resultados que se dan en el país. Ya conocemos la integración de los tres grandes tribunales federales, Suprema Corte, Tribunal Electoral y Tribunal de Disciplina Judicial. Como se esperaba, Rubén Moreira, prácticamente todos vinculados a Morena. ¿Qué tipo de tribunales tendremos a partir de septiembre? Pues me duele decirlo, pero seguramente serán a contentillo del poder. Eh, no son jueces de carrera, aun cuando algunos de ellos pues son ministras, pero no son jueces de carrera. Hay pues seguramente personajes muy valiosos, pero no están legitimados por una reforma que pondere los méritos, sino por algo que pondera lo popular. Pero además, pues está todo esto que reporta la OEA relacionado con los acordeones, las movilizaciones y con la casualidad de que triunfaron los que decían los acordeones. Pues es patética para lo que le está pasando al país. Diputado Rubén Moreira, el PRI, tu partido, ha dicho que hay elementos suficientes para anular la elección del Poder Judicial. ¿Qué van a hacer? Mi partido está preparando, y lo ha dicho el señor dirigente nacional Alejandro Moreno, la impugnación. Entonces estaremos atentos a la presentación de la misma. Pero yo también recomiendo a aquellas personas que fueron candidatos y que ahora descubren que todo fue un engaño, pues que impugnen. En particular, Guillermo, quienes compitieron para el Tribunal Federal Electoral y no triunfaron, porque esa impugnación en específico la va a resolver, si se da, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la actual. Y es evidente que hubo violaciones a la ley de manera generalizada y pues yo creo que prosperaría. Rubén, además de la elección judicial, el domingo 1 de junio hubo elecciones municipales en Durango y Veracruz. Dice Andy López Beltrán que tú, Rubén Moreira, fuiste a Durango a operar una elección de Estado al viejo estilo del PRI. ¿Qué le respondes? Tres cosas. Primero, que es una ofensa para el pueblo de Durango, que es conocido por su alta cultura política, por su cultura cívica. Hay que traer al momento que allí ha habido alternancia del poder en varias ocasiones, en muchos de los municipios y en el estado. Entonces, es una falta de respeto. Segundo, que Morena tuvo pésimos candidatos, en particular el de la capital, muy malo, con conflictos internos en Morena, agrediendo a la sociedad, ya había sido alcalde y no había sido el mejor. Tercero, que yo sospecho que Andy fue enviado a Durango a perder y que cuando se da cuenta empieza a mandar a México, acá a la Ciudad de México, noticias que no son correctas, que no corresponden a la realidad. Y esto generó una apariencia desde México que allá sucedían otras cosas. Pues es lamentable lo de Andy y habla de alguien que tiene una construcción
pues caudillesca, ¿no? Cree que una persona puede influir, cree que una persona es determinante, y pues si tiene pruebas que las presente, porque de lo contrario lo único que hace es enturbiar la buena marcha de una entidad donde, por cierto, el señor gobernador hizo ya un llamado a los alcaldes de todos los partidos que triunfaron para trabajar ya sin colores y en bien de las y los habitantes de Durango. Pide Andy que ya no le digan Andy y se refiere específicamente a ti, Rubén Moreira, y a Alejandro Moreno. ¿Cuál es la respuesta? Pues mira, en esta anécdota hay una tragedia atrás, ¿no? Yo no me había percatado de que yo me refería a él como Andy, aunque recuerdo haberlo mencionado varias veces por su apellido también materno. Pero pues así lo mencionaba el señor expresidente de la República. Yo vi a Salgado Macedonio hacer lo propio y a mucha gente de Morena. Detrás de esto, además de un tema que tiene que ir a dar a un diván de algún lacaniano o freudiano, está esa situación de que él piensa que este país es una monarquía y que mencionar a una persona determina un resultado electoral. De nueva cuenta, las y los duranguenses son personas con alta cultura cívica. Hemos tenido, te digo, en diversas ocasiones alternancias de poder. Las votaciones de algunos partidos han subido y bajado a lo largo de la historia. Los municipios han cambiado varias veces de partido en el gobierno para que nos salga un tipo que porque no le decimos su apellido, por eso no ganaron. Pues yo creo que hay mucha distancia de la realidad y me refiero a él con la realidad. Permíteme cerrar la conversación, diputado Rubén Moreira, hablando de las redadas en Los Ángeles y todo lo que esta situación ha provocado allá en los Estados Unidos, particularmente en California, el envío de la Guardia Nacional, el envío de infantes de Marina y las amenazas de Trump, incluso contra el gobernador de California, a quien pretende detener. ¿Cómo describirías el momento que se está viviendo? Bueno, en medio de esta tragedia está la solidaridad de todas y todos, creo, con nuestros hermanos migrantes. Pero también se conjugan diversas situaciones que son de riesgo. Por ejemplo, aquel mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum convocando a estas manifestaciones, y eso ahí está registrado, y lo dijo, que ella pedía estas manifestaciones, y esto puede ser visto por los americanos como una intromisión que además se materializa. Segundo, la narrativa del presidente Trump y de los republicanos de que los mexicanos somos un riesgo para aquel país. Tercera, los daños y la violación de derechos humanos a nuestros hermanos migrantes. Cuarta cosa que se conjuga es una diplomacia mexicana muy débil. Débil desde los personajes que la conducen, que no tenían experiencia en esto, hasta los presupuestos. Hay que recordar que con el déficit que tenemos, con todo el dinero que México debe, pues para mantener al Estado se le quitó dinero a muchas dependencias, entre ellas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues con esto nos quedamos, diputado Rubén Moreira. Muchas gracias por estar aquí.